Seguimos aquí a Mano Limpia, qué bueno que está con nosotros, que continúa con nosotros. Vamos ahora a hablar de Cuba y vamos a ponerlo de esa forma. Reformas contra represión, represión contra reformas. ¿Hay realmente cambios dentro de la isla? Si los hay, ¿por qué? Vamos a tratar de analizar el tema. En la noche de hoy hemos invitado a Luis Zúñiga, analista político. Luis, bienvenido. Tiempo sin verte, qué bueno verte. Sí. Y Enrique Patterson, periodista, analista político, que viene a hablar de ese tema. Voy a lanzar algunas preguntas, quiero los puntos de vista de ustedes y de ahí va a surgir seguramente el debate, la conversación, ¿no? ¿Las reformas de Raúl son de fondo o son puro paisaje? Las reformas de Raúl son de subsistencia. Raúl tiene en las manos un sistema que es un fraude económico, un fracaso total, y tiene que tratar de solventar, de buscar eliminar las plantillas, la cantidad de empleados que ha tenido el Estado por décadas, tienen que eliminarlo, o sea que la opción es la de darles la oportunidad de que se vayan a trabajar en negocios de cuentapropistas. Pero cuidado porque esto implica un cierto liberalismo en términos del control que ejerce el Estado para garantizar el control político del país y, por lo tanto, junto con esta apertura de la mano en materia económica, comercial, viene la apertura, el cierre en materia de represión. Una compensa a la otra. Por eso es que vemos constantemente que te hacen una apertura y te permiten que los caballiceros de coches pues puedan tener su negocio, pero de pronto es así y viene la represión contra ellos. Después viene el negocio que les permiten a estos abrir las tiendecitas para vender ropa de uso, pero después cuando ya empieza a tomar un poco de ajo viene la represión porque tienen que sentir el poder, tienen que sentir la autoridad encima. Esto es aprieto y suelto. Estas Enrique, son las variables de la ecuación. Hiciste una pregunta, lo primero que quiero decir, yo coincido con lo que dice el colega Zúñiga. El único problema es que lo que el colega Zúñiga nos está diciendo son las motivaciones de la fenomenología de por qué está pasando aquí. Pero cuando tú dices, si las reformas son de fondo o no... De fondo o puro paisaje, okay, así fue como le pregunto. No, esos son de fondo, sí. Lo que tenemos que ver... ¿Qué profundidad tiene? Cuba está pasando de ser una dictadura totalitaria al proceso de convertirse en una dictadura post-totalitaria. Eso no quiere decir que se esté convirtiendo en una democracia y no quiere decir que se esté convirtiendo ya en una economía de mercado. Pero el paso de una dictadura totalitaria a un régimen dictatorial post-autoritario, indudablemente que es un cambio de fondo porque la economía no va a funcionar igual. Es decir, el Estado está renunciando al control total de la economía y poquito a poquito lo está soltando. Este es un proceso que ha empezado ahora y que ellos no lo quieren soltar, pero esto tiene una lógica interna y esta lógica interna va a conducir a 1959. ¿Cuál va a ser el resultado? Quizás dentro de 15 o 20 años, pues, si esto sigue así, porque pueden pasar muchas cosas en el camino. Que esta revolución se hizo para acabar con una dictadura que funcionaba en una economía de mercado y en un capitalismo relativamente eficiente para la época. Y estos señores consideraron que eso no era lo suficientemente idóneo para Cuba y ahora lo que están haciendo es, después de 54 años regresar a 1959 construyendo el mismo punto de partida con condiciones diferentes. Con condiciones diferentes y una institucionalidad totalmente destruida. Cuando ellos cogieron el país no estaba destruida y una economía que ellos mismos han destruido. Esta gente han destruido todo un proceso en 53 años para volver al principio. Están regresando al batistato a un nivel de muy baja calidad. Y en términos de lo que preguntabas de las que si eran realmente reformas o cambios de fondo, de sustancia, fíjate que casi todas, por no decir todas, las aperturas en términos de cuentapropismo, de actividad comercial, casi todas son de servicios. Probablemente poquísimas, si es que hay alguna. Tendría que leerme todo el mamotreto de opciones que hay. Productivas, no las hay. Solamente en la agricultura. Me voy a arriesgar a hacer una predicción y a mí no me gusta hacer el papel de babalao político. Porque no quieren empresarios. Okay. Pero me voy a arriesgar a hacer una predicción. Babalao político. El otro paso va a ser
estas empresas que todavía el Estado defiende, que están en sus... Dentro de unos años vamos a ver cómo se van a convertir en conglomerados privados en manos de las familias políticas actuales. O sea, el paso en el que ellos expropiaron una élite económica porque era capitalista, y ahora al final vamos a ver que si la sociedad permite que esto ocurra, los comunistas guerrilleros se van a convertir en capitalistas, donde entonces ellos se van a convertir, quieren convertirse en las nuevas élites capitalistas para sustituir a aquellas mismas que ellos expropiaron. O sea, el próximo paso de esta reforma, ellos no lo han soltado así porque quieren ser ellos los que se conviertan. Fíjate que en Rusia y en China, en Rusia mucho más todavía, que se abrió a economía de mercado, ¿quiénes fueron los señores capitalistas? Los propios de la élite de la burocracia comunista. Fueron los que se apropiaron, los que usurparon. Es un poco un espejo de lo claro. que Y en China, los que han pasado a ser empresarios son los exmilitares o pero la en gente China hay del más partido. economía de mercado que en Rusia, Todavía, increíblemente. claro. Increíblemente. O sea, el Partido Comunista Chino, pero por lo menos el Partido Comunista Chino ha dicho, nosotros somos los que vamos a construir el capitalismo como al estilo chino. Al estilo chino no, como los ingleses hicieron el capitalismo bajo una monarquía absoluta. Ajá. Claro, y lo de ellos no es monarquía, pero es una dictadura comunista. Es una monarquía comunista. Claro, absolutamente. Lo único que no es hereditario. De fondo, no van a haber reformas en ningún momento. Y cuando ahí yo discrepo contigo. Yo pienso que están habiendo reformas de fondo, lo que no son idóneas, porque en última instancia es para ellos mantener el control. En mi opinión, no las hay todavía de fondo. Son meramente... O sea, lo que te quiero decir, mira, lo que quiero decir, si nosotros pensamos en lo que es el castrismo, que Castro II diga que el modelo económico estaba caminando al borde del abismo, que acepte que un grupo de trabajadores sean cooperativistas o pasen a la propiedad privada con relación a lo que es el concepto del castrismo que nosotros conocemos. Sin el concepto de propiedad privada. Bueno, son unos arrendatarios. Porque no hay Estado de Derecho. No importa, absolutamente. Por eso digo que no llega al fondo. Estamos analizando los hechos, pero lo que hay que esa tendencia, en vía de ellos o después de ellos, esa lógica, tú y yo sabemos a dónde conduce. Es claro, por supuesto, por supuesto. Pero ahí viene el problema de por eso tienen las grandes contradicciones enorme, de abrieto y cierro. Viene el puritarismo ideológico de los políticos que saben que no pertenecen a la élite del 59 y que la forma de insertarse en ellos es siendo talibanes políticos, y entonces son los que defienden a ultranza esa. Y ahí lo tienes con los cines. Ahí lo tienes con los cines. Me queda poco tiempo, pero quiero poner en perspectiva esto. El tema de lo que estamos hablando, estas reformas, que hablábamos además, creo que están de acuerdo los dos, que no son reformas de buena voluntad, sino un poco obligado por la dinámica de los tiempos, la economía y toda una serie de... El tema de la represión, ¿cómo se conjuga cuando tratan de vender una imagen? El otro día lo conversaba contigo, Enrique, aquí en el programa. Yo coincido con... que oficialmente dicen que hay que acabar con el secretismo de la prensa, hay que abrirse más. Las reformas y la represión, ¿cómo se conjuga? Ahí aterrizo en el análisis de Zúñiga. Me parece que son coherentes las dos. O sea, en la misma medida en que ellos hacen una apertura económica y carecen de legitimidad económica, porque bueno, los chinos tienen legitimidad económica y no tienen legitimidad política, pero ellos, después de haber fracasado, hacen una apertura económica que no está dando resultados, la sociedad se solivianta y por lo tanto lo único que ellos saben hacer es reprimir. Porque no son eficientes ellos. Es lo único que pueden hacer porque no tienen otra terapia. Reprimir y permitir que a ver si la gente se va y manda remesas. Absolutamente. Les agradezco a los dos la presencia hoy aquí en el programa. Gracias. Enrique, Luis, un placer verte. Vamos